Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el diodo Zener. Como vemos, en la esquina de arriba tenemos ejemplos de tipos de diodos. Pues se venden en comercial. Bueno, pues no nos quedemos con la apariencia que siempre sabemos los diodos que hay diferentes tipos de diodos. Bueno, pues el diodo Zener, como nosotros lo vemos desde acá abajo, tiene un cambio respecto al signo, porque ahora pues es estas líneas de aquí que vemos aquí, pues se ven quebradas. Eh, en cambio, si vemos el de propósito general, sabemos que, como vemos en la gráfica, tiene una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC. Bueno, pues al mismo tiempo, pues deja conducir la corriente. También se ha visto que cuando en polarización inversa se puede aproximar a un circuito abierto, eh, lo que nos quiere decir que no hay circulación de corriente a través de sus terminales y que cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en este diodo, es muy grande y se conoce como voltaje de ruptura, en la que la corriente fluye de manera muy baja. Si vemos aquí en el Zener, vemos que la polarización directa también se puede aproximar a una fuente de DC, y hace lo mismo, y que cuando se polariza en inversa, ma- más en el cátodo, menos en el ánodo, entonces se puede ver como un circuito abierto de pues no hay circulación de corriente y que también hay una zona de ruptura. Entonces, con esto que acabamos de decir, tenemos una pregunta. Entonces, ¿para qué se usa el diodo Zener? Eh, bueno, pues la diferencia de un diodo Zener, eh, vemos que en el diodo Zener, en el Zener, eh, a diferencia del diodo de propósito general, que cuando entra en la ruptura va a tender a degradarse o a dañarse, se hace más pequeño. El Zener va a trabajar en esta región. Ajá. Desde aquí vemos que no, pues no nos interesa tanto la región de polarización directa, ni tampoco cuando este se polariza en inversa, ni mientras no se alcance ese voltaje de ruptura, o que en este caso, pues se llama el voltaje Zener, que es en el que vamos a trabajar. Bueno, pues la aplicación más común es la regulación de voltaje. En este circuito, pues vemos una configuración básica. Ahora vemos que aparece una fuente de voltaje, pero esta es una fuente de voltaje variable. Esto quiere decir que si incrementa o se reduce su valor, entonces el diodo Zener, como función principal, va a buscar mantener fijo este voltaje. Eso es lo que se le llama la regulación de un voltaje. Bueno, entendemos que si por ejemplo la fuente incrementa su valor, la corriente que circula a través de esta malla se va a incrementar. Bueno, pues el Zener tendrá también esta capacidad de mantener ese voltaje, evidentemente, dentro de un rango de corriente. Vemos aquí la imagen, tenemos en cuenta que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Ajá, se menciona hace un momento que el Zener va a cumplir o desempeña su función adecuada siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente.
Bueno, pues estos niveles son los que se mencionan en el lado de acá arriba. Por ejemplo, tenemos IZK, que es la corriente en la que el sender puede regular. Ajá. Normalmente, pues no se debe de trabajar en esta zona porque se encuentra muy cerca a una región en la que si se tiene sus valores de corriente, bueno, pues en este eje de la Y, entonces el voltaje va a estar variando y por ende no nos va a servir para lo que queremos. En la parte de acá abajo vemos que aparece una corriente ZM, una corriente máxima del Zener. Esta cantidad establece el límite en el cual el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia y que también no podemos extralimitar, ya que esto pues se queme el dispositivo. En la parte del medio tenemos la corriente principal o la corriente de prueba del Zener. Eh, Esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado o al cual se establece el voltaje de regulación del Zener, que esto se va a ver, vamos a ver en hojas de especificación. Vemos que esta curva en la región Zener, que en el diodo de propósito general se conoce como ruptura, tiene una cierta pendiente. Esta pendiente es variante dependiendo de la corriente en la que se esté trabajando el circuito. Bueno, pues el Zener tiene esta función que es como contención para que no se modifique el voltaje, pero la corriente sí se es diferente. También vemos que se ve diferente la resistencia, de tal manera que vemos los diodos el diodo Zener. Este concepto se conoce como resistencia dinámica o también impedancia dinámica. Vemos acá es importante mencionar los dos, comenzando con el modelo ideal. Vemos una línea vertical que es paralela al eje de las Y. Esto pues nos da a entender que la resistencia pues que recordamos en esta resistencia en la ley de Ohm en una línea completamente vertical, prácticamente tiende a cero, lo que la pendiente es muy alta. Sabemos que es el inverso de la pendiente. Esta impedancia es una impedancia física. Bueno, pues esto es una aproximación de un modelo ideal. Vemos acá del lado izquierdo el CN se puede modelar como una fuente de voltaje. Vemos aquí en la imagen, en la gráfica, que ya la pendiente de la recta que aparece en la zona de ruptura no es completamente vertical. Bueno, pues esto ya lo vemos que está variando la resistencia dependiendo la cantidad de corriente. Esta zona sombreada, pues originado por los cambios en la corriente, sabemos que la variable dependiente de la corriente es independiente. En la parte de acá vemos que las variaciones dependen del voltaje, pero no que sea dependiente, sino que se ve modificado como en la fuente está incrementándose. Ujú. Naturalmente, pues se va a modificar la corriente que atraviesa en esta malla y se va a modificar en toda la malla. Por eso la corriente en el Zener, esto va a modificar en un cierto rango, en un delta BZ, el voltaje de cero. Por lo tanto, una ley de Ohm, tenemos una impedancia dinámica y también tenemos el cociente entre las deltas y o variaciones de voltaje originadas por las variaciones del voltaje. Vemos en el lado izquierdo cómo el Zener ya no se aproxima como una fuente,
sino vemos que también tenemos una resistencia. Es una resistencia dinámica y que va a modificar su valor por las variaciones de corriente debido a que las variaciones de la fuente de voltaje. ¿Para qué se va a estar variando? La voltaje de la fuente. Bueno, pues esto se modela ya que es una fuente de voltaje, pero realmente lo que se tiene en esta etapa en la que aparece el Zener es una sección en la que se va a limitar a esta etapa en la que hay variaciones de voltaje. Por ejemplo, se puede decir esta etapa interior representa una etapa filtrada en la que presentan y siguen existiendo variaciones de voltaje. Esos voltajes entran a una zona de regulación o a una etapa de regulación con diodo Zener, aunque pues es importante mencionar que la alimentante que tiene estos componentes, bueno, pues trabajan en rangos de corriente muy pequeños y aparte niveles bajos de corriente, normalmente pues trabajan en miliamperes. Tenemos una hoja de especificaciones. Ujú. Vemos aquí en el esquema que tiene el componente y pues la disipación de esta serie de componentes es de 1 watt. Este parámetro es útil para calcular diferentes que son muy importantes. En la primera columna vemos todos los dispositivos que tenemos. Y como si nos centramos en la primer tenemos que el voltaje Zener es de que se había mencionado, pues es la que cambia en el número de la matrícula, el voltaje que se regula. Nos vamos a centrar en el primero. Vemos que este regula 3.3 volts. También vemos que la corriente de prueba o corriente del Zener es 76 miliamperes para cuando se tienen los 3.3 volts que regulan. Vemos acá las resistencias que tienen unas resistencias dinámicas como la impedancia Zener. Vemos aquí la impedancia Zener a la corriente de prueba de 76 miliamperes es de 10 ohms. Nos pasamos a la siguiente columna. Vemos que la impedancia Zener que tiene el subíndice con la letra K es este valor de resistencia cuando se está en el umbral, el voltaje en la corriente mínima, el voltaje Zener, bueno, pues es el valor más grande. Recordamos que si tiene un nivel de corriente por debajo de IZK, esta corriente mínima, pues el regulador no podrá hacer su función. Vemos que este valor es de 1 miliamper. Tenemos varios parámetros, pero pues nos damos cuenta que estos son los principales. Bueno, pues lo que nos faltaría, pues no vemos la corriente IZM, que es la corriente máxima cuando el diodo, en este caso el Zener, disipa la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, pues ahí vemos que en la hoja de especificaciones tenemos esta ecuación donde el- la potencia es igual a voltaje por corriente. La corriente máxima, pues la obtenemos con los cálculos. Potencia máxima del Zener, que es de 1 watt, se divide entre el voltaje del Zener, que es 3.3 volts. Esto se divide, nos quedan 0.303 amperes. Utilizando el prefijo adecuado, vemos que son 303 miliamperes, el valor máximo de corriente con el que se trabaja este dispositivo. Sabemos que desde dónde va acá, esto va a ser a un miliamper y va hasta 303 miliamperes. Es un rango apreciable, pero pues tenemos en cuenta que la corriente típica de evaluación del CEN es de 76 miliamperes.
en los diseños en los que se regula, pues tenemos los Zener. Y ya como parte final, pues tenemos que, en resumen de un Zener, bueno, pues es un diodo como es de propósito general y bueno, pues no se va a dañar. Trabaja en polarización inversa de zona de ruptura. Su aplicación común es la regulación de voltaje. Para terminar, regula el voltaje siempre y cuando la corriente del Zener no sea, no se exceda ni de la corriente máxima ni tampoco esté por debajo de la corriente.